Bueno, pues muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos en un nuevo seminario web y bueno, tengo muchas ganas de que nos pongamos cara en el evento presencial que será el 13 de junio en el Hotel W Barcelona, que nada más por estar en el hotel casi que merece la pena, ¿no? Además del ratito bueno que vamos a echar todos, ¿no? Bien, en la sesión de hoy me gustaría hablar sobre JSON o JSON, ¿no? Cómo poder trabajar con esta estructura de datos con Delphi. Y para ello, pues vamos a ver algunas posibilidades que nos traen Delphi, desde algunas que ya conocemos o que ya hemos hecho el intento de utilizarla, a otras que son un poquito más nuevas, ¿no? Bien. Lo primero de todo, pues la agenda que tenemos para el día de hoy. Ya me ha presentado José, luego no he puesto mi transparencia de presentación, pero bueno, soy Emilio Pérez. Y en el día de hoy vamos a ver dos cositas. Primero, que es un JSON o JSON, y la segunda, pues herramientas que podemos hacer uso dentro de Delphi para trabajar con él, ¿no? Entonces, antes de nada, comentar que, bueno, que JSON no es más que un formato, una estructura para poder mostrar la información, ¿no? O más bien para transportar información, ¿no? Es algo, un documento portable, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la similitud, ¿no? O el versus de lo que es XML. He puesto XML porque es algo que es conocido por todos y que, bueno, que nos va a ayudar un poco a entender la similitud entre uno y otro, ¿no? Entonces, realmente en este caso, lo que tenemos que conocer dentro de los JSON es que realmente funciona como clave-valor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la llavecita, ¿vale? Significa que está comenzando un objeto. Y si fuese un corchete cuadrado, sería que está comenzando un array, ¿vale? Y después, simplemente aquí tenemos la clave endereco, el cual pues tiene dentro un objeto. Igual que aquí en el XML, endereco, empieza aquí la etiqueta y se cierra aquí. Bueno, pues aquí empieza la etiqueta y cierra en la cierre de llave, ¿no? Y después tenemos pues esas propiedades de ese objeto, el valor tal, y estos son pues cadenas, ¿no? ¿Vale? Entonces, simplemente que tengamos presente que es un formato más simple que el XML, con menos apertura y cierre de etiquetas y bueno, pues menos estructurado que el XML en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho más pequeño, porque al final la palabra no se repite. Por ejemplo, aquí, pues, entre la palabra que es larga y la vuelve a poner con la barra por delante, pues va cogiendo cada vez más espacio, ¿no? Entonces, no, lo que mantenemos es un sistema un poquito más liviano y pequeño para ese transporte de información. Además, JSON viene de notación de objeto de JavaScript y bueno, pues es un formato que está muy extendido para el traspase de información entre un sistema y otro, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es web o todo lo que es cloud hoy en día, pues hace uso de este formato. Bueno, pues a lo largo de la sesión de hoy vamos a ver pues diferentes herramientas o diferentes bibliotecas las cuales pues podemos hacer uso para trabajar con estos JSON, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente me gustaría mostraros una página web, ¿de acuerdo? Que ya la habéis visto, os la ha mostrado José, ¿vale? Y sería pues esta página web de Danisoft, ¿vale? Bueno, pues ya mira, ya está aquí lo del Día de Desarrolladores Delphi ahí puesto, ¿no? Me encanta la foto, ¿vale? Enhorabuena a quien la haya hecho. Simplemente comentar que, bueno, que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro imágenes, ¿vale? Cuatro noticias. JetBrains TeamCity, Pixlr PRTG, el Día de los Desarrolladores, y descubre la IA con eh, de Dropbox, ¿no? Entonces, simplemente yo lo que quiero conseguir, ¿vale? Es irme a la página de Danisoft, ¿vale?
entrar en la parte, en el formato de JSON, ¿de acuerdo? Porque está disponible ahí. Y simplemente, pues, ponerme a descargar la información, ¿vale? En este caso le he pedido los campos autor, ID, excerpt, título y link. Entonces, si lo veis, tiene este formato, ¿vale? Que nos lo está extrayendo, en este caso, de nuestra página web, ¿vale? Bien, entonces, como podéis observar, esto es un array, ¿de acuerdo? Que abre un objeto que se termina en este punto, tiene un ID, un identificador, un enlace para poder acceder a esa noticia en cuestión, el título de la noticia, el excerpt, el render, ¿vale? Que el CEN es como un resumen, ¿de acuerdo? Que tiene esa noticia. Y como podéis observar, bueno, pues esto no es más. Durante el último año hemos redoblado los esfuerzos para mantener la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si veis, simplemente para que veáis que es este texto que está aquí abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues eso sería el Excel, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar este JSON para trabajar con el proyecto de demo en durante la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, lo que vamos a trabajar sobre todo es, vamos a leer esta información, vamos a utilizarla y vamos a mostrarla en una pantalla, ¿vale? Bien, entonces por eso he puesto aquí estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar con estos JSON en cuestión. Entonces, la primera de ellas, una muy utilizada, pues es REST Debugger para poder obtener la información. Podríamos utilizar Indy, podríamos utilizar el NetClient, ¿vale? Podríamos utilizar pues otras posibilidades, pero bueno, en este caso pues vamos a hacer uso de los Indy, perdón, de los Indy del REST Debugger porque, bueno, me resulta mucho más cómodo poder trabajar con ello, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a herramientas y nos vamos a REST Debugger, ¿vale? Entonces en este lugar vamos a crear vamos a testear nuestro JSON, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí la URL, ¿de acuerdo? Que sería la de Danisoft y simplemente si le decimos send request, pues no lo haría. Hay una parte que es el per page 5, simplemente le estoy limitando a 5 noticias, ¿vale? Que me vaya dando 5 noticias, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente le he pedido a send request y ya podéis ver que en este caso tengo la respuesta desde la página web y que lo tengo en esta zona. Si le doy a tabular data, me lo pone en modo rejilla, ¿de acuerdo? Y bueno, pues simplemente, pues si le quiero decir aquí el formato que quiero que use y simplemente vamos a ver algunos de ellos. Si pincho en este y le digo aplicar, ¿vale? Pues me dice aquí el render que tengo puesto en title posición 0, ¿vale? Bueno, pues simplemente que veáis que, bueno, que trabajando con esta rejilla, ¿vale? Simplemente voy a poder copiar los componentes. Como lo he puesto en modo rejilla, me copia el memtable y ya lo pegaría en mi aplicación, ¿de acuerdo? Entonces tendría el REST client, el REST request, que es la petición, la respuesta de esa petición, un adaptador para que me haga la adaptación de la información a un memtable, ¿de acuerdo? Y por último, el data source para unir el memtable con el dbgrid, ¿vale? Simplemente yo aquí lo he rellenado todo. Antes de rellenarlo todo he tenido que darle a ejecutar el request. Y bueno, pues de esta manera lo hemos ido trabajando con ello. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería un poco ese primer paso que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí lo tengo. Vamos a ver. Vale. Pongo así un poquito más grande. Y el primer paso no es más que hacer la ejecución del request. ¿De acuerdo? El segundo paso que he hecho ha sido pues coger el contenido de la respuesta y guardarlo en un memo, ¿vale? Entonces, simplemente esos serían dos pequeños pasos para poder trabajar, ¿vale? Ay, este no es. Este de aquí, F9, ¿vale? Entonces, el primer paso, como podéis observar,
¿vale? Va a ser el de crear la ejecución y como está conectado con el main table, pues me lo ha abierto y lo muestra y demás, ¿vale? Y el segundo paso, pues poner el contenido que se ha renderizado y que lo ha puesto en el sitio correcto, ¿vale? Entonces, como podéis observar, ya podríamos, incluso tenemos aquí una primera forma de trabajo para nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos aquí el JSON, no sabemos trabajar con él, por ejemplo, pues nada, modo dataset. Vete al primero, vete al segundo, vete al tercero, dame el ID, field by name, ID, punto as string, as integer, lo que sea, y vamos teniendo cada uno de ellos. Aquí ya se complica un poco porque tengo un JSON dentro de ese objeto, de ese title, ¿no? Pero bueno, como veis, podemos ir trabajando a través de nuestra aplicación para poder hacer que esto funcione, ¿vale? Bueno, el paso 3 que tengo aquí, pues no es más que poner bonito ese texto, ¿no? Que ahora veremos cómo lo hemos realizado, ¿vale? Bueno, pues tenemos este red debugger, ¿vale? Se me olvidaba. Podemos hacer, por ejemplo, hacer un nuevo proyecto de tipo DataSnap, el cual pues sea pues un servidor DataSnap de tipo REST, ¿vale? Y bueno, pues simplemente cuando se ha creado ese servidor DataSnap, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Simplemente pues tenemos nuestra aplicación, la cual podemos arrancar, ¿vale? Una vez que hemos arrancado esta aplicación, pues simplemente tendríamos, ¿vale? Una posibilidad, ¿vale? Un demo, donde le digo aquí ABCD reverse string y me lo devuelve al revés, ¿vale? ¿Qué está llamando esto? Bueno, pues si le doy a F12 para ver la herramienta de desarrollo del propio navegador web, ¿vale? Pues lo voy a ubicar aquí abajo, ¿vale? Voy a quitar esto y voy a darle a reverse string, ¿vale? Entonces, como podéis observar, esto ha hecho una llamada a una URL, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí, ¿vale? El cual pues le estoy dando un conjunto de caracteres, ¿no? Y lo que me está devolviendo es que sea al revés, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo podemos hacerlo en este lugar, ¿vale? Enviamos la petición y nos da la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí este JSON, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Es decir, vamos a trabajar con este conjunto de datos que nos están dando y vamos a ver cómo podemos utilizarlo para diferentes posibilidades, como ese pretty que hemos dicho anteriormente, ¿no? Bien, pues vamos a continuar. Vale. Hay dos bibliotecas principales dentro de Delphi, que es system.json y res.json, las cuales vamos a poder hacer uso para trabajar con los JSON, ¿no? Para crear un JSON, para añadirle elementos, para poder trabajar con toda esa información, ¿de acuerdo? Es cierto que, por ejemplo, el res.json es menos flexible. Por ejemplo, no podemos trabajar con tipado de tipo record, sino que tienen que ser TObject, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues uno sobre todo es si vamos a trabajar con tipado de res, etcétera, etcétera, bueno, pues nos vamos a ir más bien al res.json, pero si vamos a necesitar algo que sea más flexible a la hora de trabajar con nuestro entorno de desarrollo y los tipados que tengamos, pues system.json pues puede ser nuestra mejor baza, ¿no? Pero en el mercado, pues tenemos otras posibilidades, ¿vale? Y os he puesto un par de ellas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es JSON to Delphi, que tenéis aquí el enlace para poder acceder a él. Simplemente sería una página web el cual, pues yo aquí pongo el JSON que yo necesito realizar, le damos a Generate y simplemente con esto me va a generar todas aquellas entidades necesarias para trabajar con ellas, ¿vale?
Entonces, bueno, pues simplemente que veáis, por aquí tengo algún ejemplo, sí lo tengo por aquí. Aquí está. Vale, perfecto. Aquí está nada más, pues la unidad que yo he puesto. Ahí se me ha ido. Bueno, simplemente, bueno, pues voy a añadir para que lo veáis. Voy a añadir el JSON, que es el de la página web en cuestión, y simplemente pues le damos a Generate, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues hay opciones de cómo generar esa clase. Por ejemplo, si quiero añadir propiedades, atributos para ese JSON, para darle más información y demás, bueno, pues simplemente pues lo podemos generar, ¿vale? Si veis, ya nos crearía las diferentes unidades, ¿vale? Para trabajar, ¿no? Entonces, como podéis observar, aquí la importante es este troot, que lo podríamos, bueno, cambiar, ¿no? Porque sería ese troot, pero después cuando no lo descarguemos lo podemos cambiar. Y bueno, pues aquí se está diciendo que aquí tenemos un conjunto de ítems, ¿vale? Y esos ítems, pues va a ser los diferentes objetos que vamos a tener, los diferentes elementos que vamos a tener, ¿no? Entonces, simplemente le está añadiendo una capa por encima porque nuestro JSON no tenía ítems, era un array. Entonces, para poder trabajar con un array en sí, en vez de generarte un array de root, pues te ha creado un objeto donde le ha metido ítems y dentro va a tener esos ítems, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que esto es un array, ¿vale? Porque empieza por corchete y y el array está compuesto por objetos que tienen un ID, un link, un excerpt, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tiene el t-item, ¿vale? El ítem, que es un t-item, y ese t-item pues tiene el author, el excerpt, el ID, ¿vale? El link y el title, ¿vale? Y el excerpt y el title pues son de tipo especiales, ¿vale? Por ejemplo, Tezen tiene el protector y el renderer y el títer tiene el renderer, ¿de acuerdo? Si vamos aquí, el títer tiene renderer y el excerpt tiene renderer y protector, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente que veáis cómo lo está trabajando, ¿vale? Para poder trabajar con ello, ¿vale? Muy bien, pues si podéis observar de esta manera, simplemente nos descargaríamos esta unidad y esto nos genera también, nos descarga también otra unidad que es el PKG-JSON DTO, y ese DTO no es más que esa clase que va a hacer uso, ¿vale? Para poder, por ejemplo, le doy el JSON y se crea de manera automática el objeto, ¿vale? Ya veremos un poquito el ejemplo en cuestión. Bueno, pues como podéis observar, pues esto sería pues otra herramienta que podemos hacer uso y que se utilizaba mucho para poder crear esos objetos. Y bueno, pues lo caso que aquí dependemos de una página web. En su momento, pues se comentaba que la querían cerrar. Y tenéis aquí pues todo lo relacionado con el objeto en GitHub, perdón, con el proyecto en GitHub para poder trabajar con esta herramienta, ¿no? Entonces, si veis, aquí tendríamos en GitHub el JSON Data Object, que sería un poco ese DTO, ¿de acuerdo? Que tenemos para hacer esa creación de objetos. Bien. Otro proyecto, pues muy utilizado en otros proyectos en cuestión, ¿vale? Si trabajáis con API REST, etcétera, etcétera, pues el tema Neon está metido en algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí, pues, este especialísimo Paolo Rossi, un gran experto en Delphi, bueno, pues tiene varios proyectos y uno de ellos es esta biblioteca para serialización y deserialización de objetos, ¿no? Convertir de un JSON a objeto o de un objeto a JSON, ¿vale? Entonces, fijarse que yo en mi Delphi, en este proyecto de ejemplo, ¿vale? Que tengo aquí, que hemos ido haciendo, pues lo que he creado son diferentes clases de render, ¿vale? Que le he puesto protegido y render. He puesto el tpost, que tiene el autor, el excerpt, el link, el título y el ID, ¿vale? Y después, pues, he creado un array de post y un blog,
¿vale? Que simplemente es el que tiene los elementos, ¿vale? Y esos elementos, pues va a ser, ¿vale? De tipo tpost, ¿vale? Array de post, ¿vale? Entonces, partiendo de esta idea, lo que me gustaría, pues, sería serializar todo y poder mostrarlo a través de Neon, ¿vale? Simplemente también tenemos aquí un demo de Neon, que no vamos a entrar mucho en ello, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que, bueno, que aquí tienen ejemplos de diferentes posibilidades, ¿vale? Para poder crear, ¿vale? Herramientas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis, ¿vale? Cómo lo está haciendo uso de ello, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente en este caso es mayúscula, modo Pascal, la N mayúscula primero, todo en mayúscula, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues sería un ejemplo para que lo trabajéis, lo utilicéis y demás. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ir a nuestro demo de JSON, que es el que vamos a ver a lo largo de esta sesión, y simplemente que conozcáis pues este proyecto. ¿Vale? Aquí tenéis el proyecto en cuestión, ¿vale? Para serializar y deserializar. Y, por ejemplo, pues hay proyectos como el WIRL REST Library que te permite hacer uso de este proyecto para trabajar en ello, ¿vale? Y, bueno, pues aquí hay algún benchmark que dice que, bueno, que es bastante rápido haciendo esa serialización y esa deserialización, ¿vale? Comparando con TJSON. Muy bien. Bueno, pues esto sería pues otra herramienta que me gustaría pues mostraros para que podáis evaluar diferentes posibilidades. Seguro que si hacéis uso de alguna herramienta de APIs, etcétera, etcétera, pues también tiene otros creados para ese proyecto en cuestión, ese framework en cuestión, ¿no? Pero muchos se basan en ideas parecidas, ¿no? Y por último, me gustaría comentar pues, este proyecto, que es una de las novedades que trae Delphi 12 y que no es más que el JSON Data Binding, el wizard para hacer el binding de nuestros JSON, ¿no? Entonces, simplemente que veáis aquí en la página web, donde pues te explica un poquito qué es lo que vamos a necesitar hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que esto es un objeto customer que tiene unas propiedades, el ID, el name y el form, y que esto se puede convertir en esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis que hacer esto a mano nos puede conllevar mucho tiempo, ¿vale? Esto es muy pequeño, son 3 propiedades nada más, es un objeto solo, pero si nos ponemos en JSON enormes, gigantescos, nos podríamos dar dolores de barriga para poder pasar a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usamos REST.json, que es uno de los frameworks que hemos comentado, bueno, pues simplemente podríamos hacer simplemente pues esa carga de la información en cuestión, ¿no? Y mapearlo a un objeto en cuestión, ¿vale? Entonces le decimos que sea de tipo tdata, ¿vale? Que sería este de aquí, y ya nos rellena a través de la cadena y nos genera el objeto LData en cuestión con todo rellenado, ¿vale? Pero también podríamos utilizar el TasteJSON-Mapper, ¿vale? Que para poder mapear el objeto en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente aquí le decimos usar la biblioteca por defecto res.json y me genera el objeto a través de la carga de la cadena en cuestión, ¿vale? Entonces, el JSON Data Binding, el wizard, pues simplemente le vamos a decir, oye, mira, quiero crear estos objetos que me estás comentando, pero quiero hacerlo bien desde una caja de texto donde yo voy a meter el, el JSON en cuestión, leer desde un archivo, obtenerlo desde un servicio web. ¿Desde cuál servicio web? Bueno, pues desde la página web esta de Danisoft, podríamos incluso ponerlo, ¿no? Entonces, como veis, aquí nos va explicando los diferentes pasos que vamos a hacer, ¿no? Pero quizás lo más interesante pues sea verlo en directo, ¿no? Entonces, File, New, Other, ¿vale? Entraríamos en Other y aquí en esta zona
de web, pues como ya sabéis, pues si habéis trabajado con los XML, pues aquí tenemos XML Data Binding. Si habéis trabajado con SOAP, pues tenemos el WSDL Importer. Pero aquí tenemos el JSON Data Binding, ¿vale? Entonces, como veis, ya en este lugar me dice cómo traerme la información, ¿vale? Bien, pues aquí me he metido el JSON en cuestión, que lo he copiado de la página web, lo tenía copiada, y ya vamos a pasar a esta zona donde le vamos a tener que indicar pues, qué biblioteca es la que queremos utilizar para ese mapeo de JSON, ¿vale? Entonces, simplemente tendríamos que decidir una de ellas, ¿vale? Recordad, esta de System JSON Serializer, pues nos va a permitir muchas más posibilidades. Por ejemplo, no voy a poder poner récord, no pongáis récord si utilizáis esta, ¿de acuerdo? Porque no va a funcionar bien. Entonces, bueno, simplemente que cojáis aquella biblioteca que más os guste, ¿vale? Con la que más cómodo os sintáis, o también depende un poco de qué tipado de información vais a estar trabajando, pero bueno, que en este caso nos da más o menos igual porque realmente está viniendo de un JSON y los objetos lo va a crear él a través de él, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si vamos a hacer uso de un TLIS o un TArray, ¿vale? Me gustan más los TLIS. Trabajar con objetos o con registros, si voy a hacer campos o propiedades, si voy a hacer solo JSON o va a ser tipos enriquecidos o Unicode, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis aquí, aquí en vez de tpost sería tpersistencia, ¿vale? Y aquí sería pues lo que lo que queramos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente nos va a crear la unidad. Vale, sería tpersistent. Me he equivocado al ponerlo. Tpersistent. Sería pues un objeto persistente, ¿de acuerdo? Una clase, un objeto, el título, ¿vale? Que tenía el render, el extern, que tenía el render protected, si veis. Y después también tendríamos el otro objeto que le hemos llamado tBlockPost, pero sería a lo mejor el tPost, lo hemos llamado en otro momento, y simplemente pues tendría el autor, el theme, el título, el enlace y el IDEA, ¿vale? Y por último, pues unas funciones interesantes que son class function y es para poder crear desde un JSON, le doy el tJSON_value o el valor en cadena y me lo devuelve y me convierte y me genera el objeto en cuestión a partir del texto JSON que le estoy pasando, ¿vale? Y me genera el objeto. Estamos trabajando en programación orientada a objetos. Luego, es muy útil poder tener este mapeo para posteriormente trabajar con ello, ¿vale? Y veremos algunos ejemplos. Bueno, no lo guardo porque ya lo tengo toda esa información aquí en otras unidades, por ejemplo, en la Unit 2, ya lo tengo aquí añadido, ¿vale? Para poder trabajar con ello. Bueno, pues esto sería el JSON Data Binding que nos va a ayudar muchísimo a la hora de crear ese mapeo de JSON hacia nuestro objeto, hacia nuestra clase en cuestión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya vamos a entrar en esta parte de la demo, la cual pues la he dejado ahí preparada y bueno, pues os la iremos pasando para que tengáis este ejemplo, ¿no? Que resulta pues muy interesante, ¿vale? Bueno, pues simplemente que veáis que con DataSnap, ¿vale? Simplemente el ejemplo que hice antes de DataSnap era este de aquí, os lo pongo por aquí, ¿de acuerdo? Este reverse con esta URL que lo habíamos cogido aquí para poder hacerlo, pues tenemos aquí este JSON. Bueno, pues simplemente ya hemos trabajado con ello, ¿vale? Y ya lo podríamos cerrar, ¿vale? Y para que no estorbe menos este proyecto, ¿vale? Lo siguiente, bueno, pues sería este demo, este JSON demo, ¿vale? Simplemente me gustaría que fuerais viendo uno a uno cada uno de los pasos que he ido creando para que podáis visualizarlo, ¿vale?
El paso 1 no es más que poder obtener ese JSON. Podría haber puesto un memo, dentro del memo haberlo rellenado, pero bueno, quería que vierais que es información que si mañana cambiaría la información que está mostrando en esto, ¿vale? Y simplemente el paso 2 sería mostrar en el memo esa información, ¿vale? Muy bien. El paso 3. En este paso, mi idea no es más que hacer uso de la biblioteca system.json para poder trabajar con el JSON en cuestión, ¿vale? Entonces simplemente he creado un reader y un writer, ¿vale? Reader para poder leer el JSON y el writer para poder escribir en él, ¿de acuerdo? Entonces simplemente que veáis un poquito qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Si vemos aquí he creado un objeto, ¿vale? String Reader, el cual pues simplemente pues a través del memo, de lo que tengo en el memo, estoy rellenándolo para poder tener esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el constructor de este reader me está pidiendo un test reader, ¿no? Para poder leer desde dicha información, ¿vale? Después tengo pues un writer, ¿vale? Que es donde quiero pues llevar la información de lo que he leído y pues necesito pues bien crearlo o a través de un stream builder, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro writer, ¿vale? JSON Test Writer creado a través del string writer, que es este de aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues simplemente a este JSON Writer, si tengo chequeado este botón de minify, ¿vale? De minificar la información, es decir, que le quite los espacios y demás, bueno, pues simplemente le voy a decir cómo quiero que se vea, ¿no? Si no está chequeado, entonces me lo va a poner sin espacio y si está chequeado, pues me lo va a poner indentado, ¿vale? Tengo aquí indentado o sin indentar, ¿vale? Entonces voy a escribir lo que en el writer voy a escribir lo que estoy leyendo y ese write se va a escribir en el string writer, ¿vale? Que al final va a acabar en el string builder y aquí cogemos del string builder, cogemos la información y lo mostramos en el memo 1, ¿vale? Puede parecer muchas líneas de código, pero simplemente estoy leyendo de un sitio y enviándolo a otro, ¿vale? Y procesando un poquito con ello, ¿no? Venga, vamos a ver el paso 2, y en este caso minify, ¿vale? Me quita el espacio, ¿vale? Y aquí pues con indentación, ¿vale? Simplemente que lo veáis, ¿de acuerdo? Esto es un dbMemo, luego cada vez que cambie por aquí, pues me va a mostrar esta información, ¿vale? Bueno, pues que veáis un poquito ese paso 3, que no es más que ponerme el texto indentado. Bueno, pues una posibilidad, ¿no? Venga, vamos a seguir avanzando para ir trabajando con JSON, con las diferentes posibilidades que hemos comentado. Y en este caso, seguimos con este framework, con el system.json. Y lo único que en este caso yo lo que he querido ha sido crear un objeto a través de un parse JSON value. Entonces, esto me devuelve un tJSON value. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Me devuelve un tJSON value. ¿De acuerdo? tJSON value o el tJSON object. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente me lo va a devolver. Le he pasado el memo. Y lo que yo voy a añadirle es elementos al JSON y todo lo que hay dentro se va a meter en el objeto elementos, ¿vale? Entonces, he añadido una pareja, elementos, y dentro le añado el otro JSON, ¿vale? Y lo meto dentro, lo incrusto dentro, ¿no? Entonces, para que veáis que después en el memo lo vamos a poner, ¿vale? Para que lo veáis en texto, ¿vale? Ese JSON lo vamos a convertir a objeto, perdón, lo vamos a convertir a JSON para que veáis en el memo cómo ha quedado ahora con una nueva estructura que hemos creado que se llama elementos. Por último, pues hemos obtenido el valor de elementos,
Y hemos comentado que, bueno, que eso al final era un array, ¿vale? Las líneas era un array, ¿de acuerdo? Porque empieza por corchete, esto es un array. Y como lo hemos metido dentro de elementos, pues lo que hay dentro de elementos es un JSON array, ¿de acuerdo? Lo hemos convertido en el JSON array, ¿no? Y por último le hemos dicho count para poder obtener esa información. Hemos comentado, hemos puesto un show mensaje para que nos diga cuánto hay y bueno, pues podríamos poner más información, ¿de acuerdo? Podríamos decirle get value array, ¿vale? Esto sería un array, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues al ser un array, pues queremos la posición 0, por ejemplo, la primera de ellas, punto, get value, le digo que es de tipo string, ¿vale? ¿Y cuál de ellos es tipo string? Vamos a ver. ¿Cuál de ellos es tipo string? El ID, pues el link, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a coger el link. Bien, pues esto, como le he dicho, dame el valor en formato string, ¿vale? Pues me va a devolver un string. Entonces, show message. Y de esta manera, pues, he entrado en esta posibilidad, ¿vale? Vale, este sería pues la opción 4. Entonces vamos a ir al paso 1 para obtener el JSON, el paso 2 para rellenar esto y después vamos a ir al paso 4 que nos está diciendo que tiene 5 elementos porque tenemos aquí este count, ¿de acuerdo? 5 elementos y ahora nos dice aquí pues la URL, bueno, no se ve bien, ¿no? Porque es más larga, pero la URL que tenemos en cuestión. Bueno, pues ya de esta manera, como veis, podemos recorrer el array, podemos obtener los valores a través de su tipado, etcétera, etcétera, ¿no? Si no le pusiéramos tipado, sería como el getValue de arriba, ¿vale? Sin tipado. Y el que es sin tipado te devuelve un JSON value, ¿de acuerdo? Si es con tipado, que sería, pues, vamos a ver, getValue con tipado, vale, aquí no está. Sería este getValue, ¿vale? Que sería con tipado, pues te devuelve el tipado en cuestión que tú le estás comentando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues de esta manera tendríamos esta posibilidad para trabajar a través de este framework system.json, ¿vale? Vamos a ver el paso 4, el paso 5. En este caso, pues lo que vamos a intentar es parsear el JSON para tenerlo aquí ya parseado, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto más grande. Hemos creado un objeto, ¿de acuerdo? Hemos creado el objeto y ahora lo que queremos es convertir el objeto para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, hemos cogido el memo, le hemos añadido elementos, ¿vale? A ese LJSON y como veis, vamos a través del tJSON object, ¿vale? Que el parse JSON value nos da un JSON value y aquí hemos hecho que añadiendo este add de pipe, pues nos crea un objeto, ¿vale? Bueno, pues ahora sí hemos usado res.json para convertir ese JSON a un objeto, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlo de esta manera, un LJSON object, como hemos convertido anteriormente, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí el procedimiento a nivel de clase para hacer eso, pero también podríamos hacerlo, ¿vale? A través de pasarle una clase y pasarle una cadena, ¿vale? Un JSON en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que podríamos hacerlo pues, creando esto de aquí o simplemente habiéndole pasado el JSON en cuestión, ¿no? Pero bueno, quería que vierais pues, más posibilidades, ¿no? Como veis, aquí como me devuelve un array, ¿vale? El LOBG tiene un array en elementos, ¿vale? Elementos es de tipo tpost y tpost es un array de post, ¿vale? Pues simplemente que veáis que le he puesto el high
por lo de low y high, pues me daba a dar el más alto, el 4, el 5, y como el array va desde 0 hasta el número de elementos, pues le he sumado un dígito, simplemente para ver cuántos elementos hay. Lo ideal sería, pues, recorrerlo y contarlo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto sería una posibilidad, ¿no? Para decir aquí cuántos hay. Y ahora lo he recorrido. For E, lo creo en este momento, se encuentre en elementos, o sea, de cada uno de los elementos que hay, lo voy a guardar en E y voy a mostrar en pantalla, en el memo, ese título que dentro tiene el rendered, ¿vale? Acordarse que teníamos el rendered, ¿vale? Dentro de el título en cuestión, ¿vale? Rendered. Entonces, bueno, simplemente lo recorremos y nos va a poner al final del memo. Liberamos el objeto y nos vamos, ¿vale? Muy bueno, pues el paso 2 para que se ponga de manera normal. Y nos vamos a ir al paso 5. Nos está diciendo 5 elementos. Y ahora ya nos pone aquí el día de los desarrolladores Delphi, IA de JetBrains, descuento AVI, JSON to Delphi de 0 a experto y promoción RATStudio 12, ¿vale? Entonces, bueno, pues como podéis, como habéis podido ver, en este caso, pues tendríamos esta otra posibilidad donde a través del red.json hemos convertido a un objeto, que el objeto, como dijimos al comienzo, ¿de acuerdo? El objeto era de tipo tBlockPost, que es el que yo he creado en este lugar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mira, esto era de lo que había copiado de uno de los demos que tenemos por aquí, ¿vale? De los que están dentro de Delphi. Entonces, bueno, lo hemos aquí resumido, ¿no? Muy bien, pues este sería pues este paso 5, ¿vale? Para poder ver cómo lo podemos hacer a través de JSON y hemos creado un objeto pues a través de un JSON o a través de un objeto que tengamos ya creado, ¿no? Muy bien. Paso 6. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer uso es de Neon, ¿vale? Tenéis ahí un proyecto con muchos demos, con muchos ejemplos, ¿no? Y simplemente para que tengáis en cuenta cómo sería ese paso de JSON a objeto para poder trabajar con ellos, que prácticamente es lo que más nos duele, lo que más nos suele preocupar, ¿no? Y simplemente, pues en este caso, pues el JSON to Object, ¿vale? Le estoy pasando el JSON Object o el JSON en cuestión y el objeto donde lo quiero almacenar, ¿vale? Y simplemente, pues ya veréis que me hace exactamente lo mismo que el anterior, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que he conseguido crear el objeto y me lo muestra en este caso, ¿vale? Bien, entonces sería el 6. Bueno, voy a darle de nuevo para que se quite esta parte de aquí. Al paso 2, ¿vale? Que me quite eso. Y me voy al paso 6, ¿vale? Venga, simplemente para que veáis paso a paso. ¿Vale? Va por aquí. ¿Vale? Ha convertido el objeto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el objeto con los diferentes elementos, ¿vale? Cada uno de ellos y bueno, ya simplemente pues me va a mostrar que tiene 5 elementos y me lo va a recorrer cada uno de ellos para ir añadiéndolo, ¿vale? Al memo en la zona inferior. Igual que estamos trabajando con el título, podríamos hacer con el theme, con el link, poner algo en pantalla. O sea, ya nosotros decidimos, pero ya hemos trabajado con el JSON en cuestión. ¿De acuerdo? Ya nuestro objeto, ya los siguientes, pues igual que tenemos de JSON to Object, pues tenemos de Object to JSON. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente ya podríamos hacer la conversión a un TJSON Value, ¿de acuerdo? En este caso con Neon o con cualquier otro tipo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces hemos creado el objeto y después pasamos a JSON para enviarlo a través de un post, de un put o lo que necesitemos, ¿vale? Muy bien. Venga, pues ya con esto tendríamos el paso número 6. Nos quedan 2 pasitos solamente, ¿de acuerdo? El primero, root unit, no sé por qué me está dando aquí fallo. Vamos a ver.
Ta, 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 ta. Bueno, da igual. El root unit sería la unidad que tengo en esta zona, ¿de acuerdo? Donde tengo aquí pues mi proyecto y demás. El JSON DTO sería este de aquí, ¿de acuerdo? Lo tengo ya aquí también. Y bueno, pues esto, ¿qué sería? Bueno, pues esto sería ese JSON to Delphi, esa página web que hemos visto antes, que nos devuelve una unidad con todo lo que yo necesito. Hombre, lo interesante no es llamarse root unit, sino la unidad de post o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como veis, aquí tengo el JSON Object y que lo que hace es crear este objeto en cuestión, ¿vale? Siempre le he estado poniendo las unidades por delante, ¿vale? Para que tengáis claro en esta demo de qué unidad está llegando. Pero como podéis observar, pues hemos utilizado todas estas unidades que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que vayáis viendo todo lo que hemos estado utilizando en el proyecto. Muy bien. Venga, entonces nos vamos al paso 7 y esto sería el JSON to Delphi. La página web me ha creado la unidad root unit. Lo único que estoy haciendo es crear el troot, ¿vale? Y por último, en este tipo troot, que le he llamado JSON Object para analogía a los anteriores, le digo el add.json, le paso el texto y me crea el objeto a través de él, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí el root unit, ¿vale? Aquí no tengo add.json. En el tjson DTO, aquí ya sí tengo el add.json, ¿vale? Que sería esto de aquí. Y tengo el set.json y como veis, esto hace uso del JSON Value, del JSON Object y recorre cada uno de los elementos para poder crear ese objeto final, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el JSON to Delphi, ¿no? ¿Vale? Esa página web muy interesante para poder utilizar, ¿no? Y ya tenemos aquí el último paso, ¿de acuerdo? Que sería este tBlock post, ¿vale? Que sería la última unidad, esa unidad 1 que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que la hemos utilizado a través del wizard que nos da Delphi. Entonces, como podéis observar aquí, nos ha rellenado todo el wizard, toda esta unidad, y nos da incluso funciones de tipo de clase que hemos utilizado en esta posición, ¿vale? Esta es la clase, esta es la función de tipo clase, luego no hemos creado el objeto, sin crear el objeto, le pasamos el JSON en cuestión y nos genera el objeto, ¿de acuerdo? Fijarse que si vamos al front.json, ¿vale? Que sería, cierro este, en esta unidad, este front.json, ¿de acuerdo? Que le doy la cadena, pues me está devolviendo un tBlock post, el objeto en cuestión, y como veis aquí está haciendo a través de tJSON Mapper, me está haciendo la conversión, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que, bueno, que me hace aquí el front.json, es lo único que tengo que saber, el front.json a través del JSON que nos hemos descargado a través de la página web, del API REST o de lo que sea, y ya podemos trabajar como si fuese un objeto normal, ¿vale? Porque aquí se llama dataset. Bueno, pues este JSON Object, ¿de acuerdo? Esta unidad 1 me ha generado una propiedad que le llama dataset, ¿vale? Y es un tarray de blog post, ¿vale? Y lo llama de esa manera, ¿vale? Y bueno, pues simplemente trabajaríamos de la manera que tenemos. Según lo que hayamos pedido, si es de tipo TJSON o es de REST, va a ser de una manera o de otra para trabajar por dentro de ello, ¿no? Pero simplemente que veáis que va a ser análogo, en este caso, esta información. Por ejemplo, new other, vamos a darle web, JSON Data Binding, ¿vale? Desde el editor, copiamos todo esto. Ahí. Lo pegamos, siguiente. Le vamos a decir que sea race.json, un tList, ¿vale?
lo habíamos puesto antes. Ahí, se me ha olvidado quitar esto. De persisten. De persisten. Y te persisten. Vale. Entonces, y te persisten. Entonces, ahora el conjunto de posts que va a tener mi blog, ¿vale? Pues aquí tengo nuestro array, ¿de acuerdo? Para poder obtenerlo, ¿vale? Bueno, pues es el mismo que el que hice antes. No, bueno. File, new order, web. Quiero ver, mostraros que existen diferencias, ¿vale? Ay. Copiar y pegar. Venga. Esto, este. Venga. Venga. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya tenemos, como veis, Object List, ¿vale? Como hemos cogido el otro, pues en este caso sí ya tengo la opción de lista. El otro era pues el red, como comentaron, tenía menos posibilidades, menos opciones. Y bueno, pues ya en este caso ya tendríamos a modo lista y ya podríamos trabajar de otra manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente igual, el from JSON lo convierte y después cada elemento, ¿vale? Sería análogo, este caso de aquí, cada elemento, pues usarlo, ¿no? Bueno, le decimos que no y simplemente, pues, para que veáis esto funcionando, el paso 1, el paso 2 para añadir esto y por último el paso 8, ¿vale? Simplemente desde el JSON ha creado el objeto, ¿vale? El objeto tiene un fdataset, este dataset tiene 5 elementos y lo va recorriendo cada uno de ellos y lo va mostrando, ¿vale? Muy bien, pues estos serían los diferentes pasos con diferentes herramientas que tenemos, ya al gusto del consumidor, el que más os guste o menos os guste, simplemente para que trabajéis con este JSON, ¿vale? Lo dicho, pues muchísimas gracias por estar aquí. En esta horita he querido pues mostrar diferentes opciones, diferentes posibilidades, centrándome solamente en el JSON, nada de ningún framework de API REST ni nada por ahí, ¿de acuerdo? Que ya también muchos de ellos tienen su forma de trabajar. Y bueno, pues en este caso simplemente cómo transformar y crear objetos y ya los objetos los sabemos manejar de sobra, ¿no? Entonces podemos trabajar con ellos y tenerlo. Y he puesto algo que no era tan simple como un de persona o de empleado o cosas de esas, ¿no? Sino desde una página web con bastante información.